Amables amigos, le mando un saludo cordial desde aquí. Hemos regresado finalmente, no tuvimos tiempo en estos últimos días de grabar, pero aquí estamos nuevamente y espero le interese el tema del día de hoy. El día de hoy entramos en la fase del silencio, el silencio de la veda electoral que les dan a los partidos políticos que inician en estos días. Entramos con esto a la segunda fase, porque ni siquiera termina el proceso electoral, al contrario, empieza la maquinaria empieza a rodar entonces, la maquinaria electoral. Y así empieza el proceso, lo que será este domingo, en medio de muchísimos contextos de qué hablar. El día de hoy le voy a resumir nada más 3, porque si le digo gran parte de los contextos que se pudieran hablar, pues serían demasiados, pero solamente le voy a dar 3. ¿Cuáles son esos 3? El primero de lo que podemos resaltar es el contexto de los candidatos independientes. El contexto de los candidatos independientes, por primera vez en la historia, se puede dar un resultado histórico. ¿A qué me refiero? En las elecciones de Nuevo León para gobernador, el foco está entre 2 candidatos punteros principalmente. El primero de ellos, la candidata a la gubernatura por el PRI, Ivonne Álvarez García. Ella está entre las preferencias del electorado, aparece por ahí en un segundo lugar según encuestas, y en primer lugar lideraría por primera vez en la historia, como le digo, un candidato independiente. Jaime Rodríguez el Bronco, mejor conocido como el Bronco. Este candidato ha venido a paralizar no solo a la población, sino a los medios. A los medios de prensa los vino a asaltar totalmente en impacto, porque cómo va a ser posible que en México un candidato independiente pudiera liderar las preferencias electorales en un estado tan importante para el país como lo es Nuevo León, y que no está más decir que son una de las ciudades más importantes de México. Pero ¿por qué se llega a ese contexto? ¿Por qué un candidato independiente puede liderar las preferencias electorales en un estado como ese, que es de gran mayoría relativamente conservadora, pero que está volteando a través hacia una opción de cambio, y una opción de cambio radical? Están queriendo una opción de cambio radical y lo están viendo al no querer el bipartidismo en el que se venía haciendo en los últimos años con el PRI y el PAN. Bueno, pues Jaime Rodríguez el Bronco, pues por ahí tiene una posibilidad de poder ganar una gobernatura para Nuevo León, pero también para hacer historia en las páginas de los libros de historia, y es que podría ser el primer gobernador de la historia en México por parte de una candidatura independiente. Pero no hay que olvidar que él tuvo un pasado priista, estuvo 30 años en el Partido Revolucionario Institucional de Nuevo León. Pues ahí mucha gente le quiere recordar esa época que tuvo con el priismo, pero hay que destacar que el propio candidato ha hecho una gran historia después de todo el ataque por parte de los medios de televisión, principalmente allá en Monterrey, la cadena Multimedios. Pues se dedicaron a irse con todo contra el candidato por el impacto que pudiera tener ante la población, y con esto abrirle un poco de camino a la candidata del PRI, Ivonne Álvarez. Y es que no es para nadie es un secreto que Ivonne Álvarez García, sus orígenes fueron también en el PRI, pero más antes era conductora de un programa de música grupera, y que ahí nació la propia candidata que hoy es postulada para la gubernatura. Nació en una cadena de Televisa allá en Monterrey, y entonces pues se le notó inmediatamente la preferencia que tenía por medio de las televisoras hacia la candidata, y atacar a Rodríguez, que usted y yo sabemos, cuando un candidato no les gusta a las televisoras, la guerra empieza,
las descalificaciones, la guerra sucia empieza, y Jaime Rodríguez lo ha sabido aceptar muy bien, lo ha sabido como que maniobrar muy bien ese caballo álgido de los ataques. Ahí aparece el tema de los candidatos independientes. Por ahí también Manuel Cloutier, el hijo del emblemático líder panista de la elección de 1988, Manuel J. Cloutier, también aspira a una candidatura, bueno, está por parte de una candidatura independiente hacia una diputación federal, y lo está logrando muy bien, por destacar que también es uno de los impulsores, de los pioneros, de este tema de las candidaturas independientes. Y por último, también están las candidaturas poco más que pecan de ridículas y hasta sin sentido. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, el caso del payaso Lagrimita, que hace algunos días el Tribunal Judicial Electoral le dijo que siempre sí pasaba su candidatura a Guadalajara, a la alcaldía de Guadalajara. Pasaba su candidatura. ¿Y qué pasará ahora? Hay que reimprimir las boletas y eliminar todas las que estaban ya impresas para el proceso electoral, porque el tribunal, a 10 días de las elecciones, notificó que sí se le daba la autorización a la candidatura independiente del payaso Lagrimita para una de las ciudades más tensas, que están atravesando por un momento de violencia bastante tenso. Bueno, un payaso quiere ser alcalde de Guadalajara por parte de los independientes. Entonces, ahí yo destaco ese contexto de los candidatos independientes, que se están hablando muy bien de ellos, algunos para mí, desde mi punto de vista, lamentables, como el de Lagrimita, porque a 10 días no le va a llevar a nada, a ninguna promoción, vaya de las que ya había tenido antes, pero a 10 días volver a imprimirlas, y eso no las va a reimprimir el INE, las va a reimprimir el Instituto Electoral de Guadalajara. Entonces, son cosas que ahí se destacan. Número 2, ¿qué otro contexto se podemos destacar de estas elecciones? Que son las elecciones más grandes de la historia. Se deciden 17 entidades, ayuntamientos, congresos, tanto legislativos, o sea, el federal, como los capitalinos. Bastantes cargos públicos se eligen en estas elecciones de junio, y las intenciones están tan grandes al grado de la propia violencia, que ese es otro factor que estamos destacando, pero me parece a mí que son las elecciones más grandes de la historia, pero también las más tensas, las más peligrosas, y ahí es el tercer contexto que voy a destacar: la violencia que se ha desatado en esta elección de 2015. Vaya momentos que está viviendo estados como Oaxaca, como Tamaulipas, como el propio Guerrero después de Ayotzinapa. La sombra de Ayotzinapa no le deja vivir a Guerrero el clima electoral, y ya lo vimos apenas ayer, como una señora que le dicen la Jicaya, de apodo la Jicaya, se paró enfrente del ejército, y así, nomás por más, llegó, se paró y le dijo: retírense de este lugar en donde el ejército estaba custodiando las boletas electorales, la papelería electoral. Y fíjese lo que son las cosas. Solo les dijo esta señora María del Carmen, creo recordar el nombre, la Jicaya: retírense, y el ejército se retira, así, ante la petición de una mujer. Vaya momentos, porque dicen que pues debían para retirarse una orden de más arriba, y aún así se retiraron. Entonces, el clima que estamos viendo, por ejemplo, en esto de los maestros y la CENTE, que ha intentado totalmente, y lo logró, el boicot electoral que está haciendo por allá también en Guerrero, en Oaxaca creo que también, pero al borde de que pararon la evaluación docente por calmar el clima electoral y que todo transcurriera de la manera más pacífica posible, cosa que no se está logrando. En Tamaulipas, la granada que avientan al Poder Judicial de la Federación, de allá de Tamaulipas. Entonces es un clima que se está tensando. Nunca en la historia, y eso también se destaca, nunca en la historia, en un proceso electoral, había sido del clima de violencia que estamos viendo.
Reporte Índigo mencionaba que han sido 10 candidatos, cerca de más de 10 candidatos a diferentes cargos públicos han sido asesinados. Entonces, pudieran ser las elecciones más peligrosas que hemos visto durante los años, y es que el propio INE ha sido rebasado. El INE ha aceptado que no puede con la elección, y apenas ayer Lorenzo Córdoba, después del escándalo, el audioescándalo de que se burlaba de un indígena, se mofaba de cómo hablaba un líder indígena, pues ahora sale y dice: el INE no tiene la competencia para asegurarle la seguridad a los electores y a los candidatos. El INE ya se vio rebasado. Si bien es cierto, el INE no compete resguardar la seguridad de los candidatos y los electores, pero sí de garantizar un proceso electoral pacífico y por lo menos con certidumbre, cosa que no lo está garantizando el INE. Entonces eso es algo que hay que destacar. Ahora, como yo le decía, el contexto de la violencia puede marcar demasiado a las elecciones, al borde de que se ponen otros dos contextos. El otro es de... aparece la violencia, pero por el otro también aparece el tema de la certeza, como le digo, de la elección, porque si este clima de violencia que está dominando a la opinión pública y a la prensa, si para el domingo a las 8 de la mañana o 9 de la mañana que ya estén las casillas, y en Televisa, en el canal de las estrellas, aparece un altercado de violencia en alguna casilla, la percepción que va a tener la gente es: hay un clima de inseguridad, está todo violento, no salgamos a votar, quedémonos en casa a ver el fútbol. Ese es uno de los factores que pueden predominar en la opinión el domingo, aunque pareciera muy absurdo, pero pudiera presentarse en alguna casilla de Tamaulipas, en alguna casilla de Guerrero, en alguna casilla de Oaxaca, pudiera pasar por el contexto mismo que estamos viviendo. Y no es una exageración decir, bueno, pudiera suceder esto. No, puede suceder. Y si Televisa a esa hora, que es una de las empresas con más capacidad de influencia en la gente va a decir: pues ¿para qué salimos a votar? Hay inseguridad, hay miedo, pues no vayamos y quedémonos a ver el fútbol. Porque como usted sabrá, ese mismo día hay un partido de fútbol que, mire, muchos dicen que es planeado, es mucho de pensarse, porque los calendarios de la FIFA, si bien se planean con tiempo, con anticipación, pues bueno, se planea ese día, pero también hay que recordar que parte de la CONCACAF la controla Televisa y decide los partidos de la selección mexicana, que es dueña de la selección mexicana, la propia cadena Televisa, al lado de Justino Compeán. Bueno, pudiera presentarse ese caso, pero es bastante debatible. O sea, ahí lo dejo como en una interrogante de que no tenemos la seguridad de decirlo. Pero lo que sí le digo es de que si el clima de inseguridad se presenta por la mañana del proceso electoral, puede contagiarse esa idea de la que yo le he estado comentando, y el propio doctor Sergio Aguayo lo menciona en las redes sociales. Pareciera que es un clima muy tenso, lo que debería de ser una fiesta de la democracia, para elegir nuevos destinos, pues es un tema en el que la gente, si usted voltea y la ve y les pregunta o les aborda el tema, la gente lo ve con miedo, con apatía, con un poco de resignación, de decir: todos son iguales, todos roban lo mismo, y votemos por el menos peor, o a veces hasta por el que me dé más dinero por medio de la compra de un voto, por medio de un boleto del cine, alguna despensa, una coacción del voto. Entonces, el clima que se percibe es bastante tenso, es con miedo, de gente que no sabe si creer o no creer, pero por lo menos, como lo dicen algunos especialistas intelectuales, es que es la única manera de cambiar las cosas. Es decir, si votamos, podemos elegir un destino diferente, pero también podemos manifestar nuestro rechazo, nuestro desacuerdo. Si también usted va y pone por tal candidato yo
y por tal, por tal cargo público no me convence, elimino mi voto, anulo mi voto. Es muy aceptable, pero por cada voto nos cuesta más de 100 pesos. Que cada persona que está en el padrón electoral garantice su voto. Más de 100 pesos nos cuesta este sufragio, emitir el sufragio. Entonces, es dinero tirado a la basura, literalmente. Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, que la gente debe de hacer conciencia en esta etapa de silencio de 3 días y reflexionar. Pudiera ser un poco ingenuo decirlo, porque la batalla campal sigue en un terreno no regulado, que es las redes sociales, el internet, con estos audioescándalos, con estos dimes y diretes de videos. Ahí la guerra sigue y ni siquiera está regulado. Entonces es un clima muy tenso, es un clima en el que los electores se van a poner a pensar, y ahí estaremos nosotros el domingo 7 de junio para cubrirle, para mantenerle al tanto. Ya nada más para terminar este video un poquito larguito, nada más para terminar, la Ciudad de México, ¿con qué cosa se despertó el día de hoy? El suicidio del secretario de Finanzas del PRD de allá del DF, se suicidó. Lo descubrieron en la mañana en la sede del PRD, en la azotea. Se suicidó, parece ser, de un balazo. Entonces, en un clima electoral, es ahí donde yo le digo, ¿qué cosas están pasando? En el DF todavía no se han manifestado ni el jefe de gobierno ni nadie de los líderes perredistas, pero bastante intensa la cosa. Por ahí han dicho que es por motivos personales y que tenía una enfermedad. Eso es poco menos de lo que han dicho los líderes perredistas allá en el DF. Vaya momentos que está viviendo México en su cambio paradigmático para el proceso electoral 2015. Nos despedimos, ahí le mantendremos informado más adelante a lo largo de los días para este domingo. Hasta entonces, hasta siempre.